Cuando nos disponemos, cuando nos determinamos, cuando nos decidimos por seguir a Cristo, surge naturalmente la nueva vida. Es el tema que abordaremos a continuación. La fe es igual a cambio. Al abrazar la fe, automáticamente la vida cambia. Cuando abrimos auténticamente el corazón a Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador, se genera una transformación. Número 1, ya no ves las cosas como antes. Número 2, desarrollas nuevos hábitos. Número 3, te decides por lo correcto, evitas lo que sabes que está mal. Y número 4, tu voluntad se alinea ahora a los mandamientos de Dios. Consideremos la palabra del Señor, lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Haciendo una paráfrasis de este versículo, dice: al volverse cristiano, uno se convierte en una persona totalmente diferente. Deja de ser el de antes, surge una nueva vida. Esta expresión, lo viejo, según se lee en el versículo, es una expresión que se refiere a la vida conforme a la corriente del mundo, a la corriente del pecado. Ese estilo de vida queda en el pasado. Ahora todo es nuevo, cambias. Cambias el odio por el amor, la ira por la paz y el gozo, la mentira por la verdad, las impurezas, el doble sentido por la santidad, por lo limpio. En fin, todo viene a ser nuevo y opuesto a las cosas como eran antes. Y entendemos que por un lado, digamos en la mano derecha, está la acción divina y por otro lado está la acción humana. Como se entiende entonces, la acción divina es la obra, la intervención de Dios. Y la acción humana es la parte que nosotros aportamos. Porque en la transformación, en la nueva vida que se genera por la fe, interviene invariablemente, por un lado Dios y por otro lado quien abrazó la fe. Es decir, en este lado nosotros. Dios ha aportado su perdón, su gracia para que sea posible que nos acerquemos a Él y también aportó su poder para que podamos mantenernos y por otro lado nosotros hemos aportado el llamado arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber esa obra maravillosa de cambio en nuestra vida. Pero ¿qué significa arrepentimiento? Quiere decir cambio de mente. Es cambiar la forma de pensar, el cambio de la mente que se evidencia en la actitud o en la forma de vida. Hemos aprendido que si cambia nuestra manera de pensar, entonces va a cambiar nuestra manera de vivir. Es entonces muy importante el arrepentimiento. ¿Por qué? Por 3 razones puedo precisar. Número 1, porque para tener y mantener esa relación con Dios, se requiere obligatoriamente que uno se haya decidido intencionalmente a cambiar. Y ese cambio comienza en la forma de pensar. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice la palabra de Dios: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Si no cambiamos, si no ponemos de nuestra parte esa acción de cambio, entonces nunca vamos a poder conectarnos, relacionarnos con Dios. Y la instrucción es bien clara en la palabra del Señor. La segunda razón que preciso de la importancia del arrepentimiento es porque la falta de él conlleva a la perdición eterna. No hay salvación si no hay arrepentimiento. En Lucas capítulo 13, versículo 5, Jesús a los de su tiempo les dijo: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. El tercer elemento que menciono es que el perdón de pecados y la llenura de Dios por el Espíritu Santo se obtiene por el arrepentimiento o por el cambio de mente.
La Biblia lo expresa así en Hechos capítulo 2, versículo 38, en esa predicación que presentó el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Por eso es importante, no hay relación con Dios, no hay salvación, no recibes de Dios que viene por la plenitud de su Espíritu, a menos que tú hayas puesto de tu parte, que intencionalmente hayas caminado o accedido a ese cambio de mente, que no es una obra que tiene que hacer Dios, porque lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Te concedió su perdón a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, y nos ha concedido al Espíritu Santo para que podamos mantenernos en ese cambio. Entonces ahora corresponde la obra nuestra, la de decir: me voy a mantener en esto. Dios no va a obligarte, claramente eso lo tenemos entendido, pero también está nuestra obligación de corresponder al perdón y al poder de Dios con nuestro cambio, con nuestra intención. El verdadero arrepentimiento va más allá de un deseo. Por eso es que mucha gente tiende a confundir el arrepentimiento con el remordimiento. Uno, que es el arrepentimiento, es un cambio genuino. El otro, que es el remordimiento, es solo un deseo, un anhelo que no conlleva esfuerzo, donde no le aplicas intencionalidad. Entonces se convierte en un deseo. El ejemplo es la clásica persona que hace algo malo y que repetitivamente incurre en eso mal y bueno, luego por la vergüenza y la culpa dice que no quiere volverlo a hacer, pero cuando se le presenta nuevamente la tentación, la oportunidad de hacer aquello incorrecto, sin mayor esfuerzo de su parte, vuelve a incurrir en lo malo. Entonces, el ciclo o el círculo vicioso se repite una y otra vez. ¿Hay allí arrepentimiento? No. Lo que hay es un deseo de dejar de hacer lo malo, pero no un arrepentimiento, porque no hay un cambio, que es una acción activa, una acción voluntaria, intencional, que te lleva entonces al verdadero cambio. Todos nosotros cambiamos. La mayoría de personas que no se deciden por el Señor es precisamente porque no quieren dejar de hacer aquello que saben deben dejar de hacer. No quieren hacer el esfuerzo, no ponen de su parte, cosa contraria a lo que nosotros precisamente hemos hecho. Hemos abandonado, nos ha costado, hemos abandonado lo malo, nos ha costado, claro que sí, nos hemos esforzado, hemos puesto de nuestra parte, y entonces allí nosotros hemos demostrado ese cambio, y por eso el perdón y el poder de Dios se ha liberado, por decirlo de esa manera, a nuestro favor, y hemos podido mantenernos en este caminar. La parábola del hijo pródigo, relatada en el Evangelio de Lucas, ejemplifica lo que implica el verdadero arrepentimiento. Se dice de él en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Por este ejemplo, se nota que el arrepentimiento implica, número uno, admitir el pecado. Porque dice que él recapacitó y que además dijo: he pecado. Mientras nosotros no reconozcamos que lo malo está mal, entonces no vamos a poder acceder al arrepentimiento, que nos va a llevar posteriormente, como ya sabemos, a la relación con Dios, a recibir su perdón, a recibir su poder, su llenura y a la salvación. Nosotros tenemos que ver el pecado como lo que es, malo y que nos separa de Dios. Justificar el pecado es remordimiento o incluso es ignorancia y en algunos casos hasta hipocresía.
El pecado no ha dejado de ser pecado y no dejará de ser pecado. No hay manera que lo malo sea bueno, ni siquiera va a tener matices o tonos de bondad. De ninguna manera. Lo que está mal, estuvo, está y estará mal siempre. Y no necesitamos conocer mucho de la Biblia o entender mucho de Dios para saber lo que está mal. La Biblia expresa en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando nos habla de la culpabilidad del hombre, que este es el problema que alejó al ser humano de Dios, que sabiéndolo de Dios, y no por lo que está escrito, sino por la naturaleza misma, no le reconocieron como a Dios, sino que se entregaron a lo malo. Precisamente esa ignorancia, esa incredulidad es lo que nos hace invariablemente caer en la pecaminosidad. Cuando no admitimos, cuando no reconocemos, cuando hacemos lo malo y buscamos la manera de justificarlo y decir, lo malo no es tan malo. Por eso hay una advertencia tremenda en el libro del profeta Isaías. Hay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es una de las actitudes de la sociedad en la actualidad, que están aplaudiendo lo que está mal y queriendo incluso convertir lo que está mal en ley, para que los que no están de acuerdo con ello tengan que estarlo y hasta lo practiquen. Pero admitamos el pecado. Cuando tú reconoces el pecado humildemente, te humillas y dices, esto está mal, recapacitas y lo reconoces, estás dando el primer de los 3 pasos que dio el hijo pródigo. Lo segundo que hizo fue acercarse a Dios. Él dijo, tengo que volver a mi padre. Además, dice que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todos tenemos que volver a Dios. Al admitir el pecado, porque no es suficiente con que yo diga, sí, está mal. Ajá, el segundo paso, ¿cuál es? Busca a Dios, busca de Dios, reconcíliate con Dios, relaciónate con Dios, porque no es suficiente admitirlo, reconocerlo, quizás es más allá que remordimiento. Reconoces el pecado, está bien, ahora acércate a Dios, busca a tu Padre. Todos somos sus hijos y todos tenemos que volver a Él. Todos nos alejamos de Él a causa del pecado, como dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías capítulo 53. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Pero el Señor pues nos ofrece su perdón y lo podemos alcanzar cuando admitimos nuestras fallas y nos acercamos a Él. Lo tercero que hizo el pródigo, que nos habla de arrepentimiento, es que estaba convencido de ese cambio de vida. Él dijo, ya no merezco que se me llame hijo de mi padre, que se me trate ahora como uno de sus jornaleros. Esto nos habla de servir. Él estuvo dispuesto a ser servidor, porque al Señor le seguimos y le servimos. Él mostró seguirle cuando se acercó y mostró servirle cuando dijo, yo tengo que cambiar mi vida. Antes le servíamos al mundo, antes le servíamos incluso al diablo, antes le servíamos el pecado a la carne, ahora le servimos a Dios. Nos hemos apartado voluntariamente de lo malo y hemos hecho lo mismo que el pródigo. Hemos abrazado una vida diferente, una nueva vida. Entendemos también por la palabra del Señor que el arrepentimiento da lugar al nuevo nacimiento. ¿Y qué significa el nuevo nacimiento? Volver a nacer. Eso es lo que se entiende como nuevo nacimiento. Físicamente, como sabemos, no es posible, ya que nacimos en ese contexto, pero sí es posible en sentido espiritual. Como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, nosotros por el pecado morimos, muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, abrazamos la fe, nos arrepentimos, reconocemos el pecado, nos acercamos al Padre y admitimos este cambio de vida, nos persuadimos de este nuevo estilo de vida, entonces nosotros nacemos de nuevo. Para acercarnos a Dios necesitamos ser esas personas nuevas, personas ahora con vida espiritual. En la referencia del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, Jesús se refiere al tema en la conversación que tuvo con Nicodemo. Ser buenos según nuestros propios estándares y los de este mundo no es suficiente si no nos arrepentimos y nacemos de nuevo. Nicodemo, que era un reconocido hombre bueno, se enfrenta a Jesús y es confrontado. Jesús le hizo ver
que todos sus alcances personales son nulos ante Dios sin el nuevo nacimiento. La Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32, nos indica los estándares a seguir en esta nueva vida. Leamos la palabra del Señor que dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Veamos las instrucciones que se nos dan. Primero se nos dice que debemos dejar atrás el pasado. Somos el resultado de nuestro pasado, lo hemos aprendido. No tenemos que ser esclavos de nuestro pasado. Seguramente hay muchas cosas que lamentar de nuestro pasado, cosas que nos avergüenzan, pero en Cristo tenemos una nueva vida. Pablo aconseja a que dejemos atrás el pasado cuando en Filipenses capítulo 3 dice: dejando u olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ciertamente nuestro pecado quedó sepultado, dice la Biblia, en lo profundo de la mar, y el Señor no tiene memoria de ella. En Colosenses dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz. O sea que no hay condenación, como sabemos, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos condena? Nos señala nuestro pasado. Un pasado cargado de pecado, de errores, de fallas. Y aunque ciertamente hicimos algunas cosas buenas, esas no son suficientes para relacionarnos con Dios. Por eso, atrás nuestro pasado, tenemos una nueva vida. Y hay que vivir ahora esa nueva vida. No vivir el pasado. No permitas que tu pasado se convierta en tu presente y en tu futuro. Vive tu nueva vida, la que tienes ahora en Cristo. Recuerda, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. La segunda instrucción que tenemos es que debemos renovar nuestra mente o cambiar intencionalmente nuestra forma de pensar. No es algo que le vamos a pedir a Dios que haga, es algo que Dios nos instruye, nos manda, nos ordena a que hagamos nosotros. Renovar nuestra mente, sacar de nuestra mente toda la maleza, arrancarla y comenzar a sembrar una nueva y buena semilla. Y ese cambio debe ser intencional. La tercera instrucción es que debemos cambiar las malas costumbres, los malos hábitos y además todas esas prácticas pecaminosas y estilo de vida impío. Cosas que sabemos nos apartan de Dios. Todo lo que tú sabes que está mal, evítalo. Evade ese camino, las malas costumbres, los malos hábitos, lo que practicabas que eras pecaminoso, lo que sabes que no te acerca a Dios. La cuarta instrucción es que debemos renovar nuestra forma de hablar. Allí está claro, evitar la mentira, evitar el vocabulario sucio, los temas de conversación corruptos, las cosas doble sentido. También se nos dice como quinta instrucción que debemos controlar la ira, el enojo, la rabia y evitar así lo malo al hacerlo. Lo siguiente que nos dice es que debemos abandonar todo tipo de práctica de la vida fácil, es decir, el tipo de vida que evita el esfuerzo y el trabajo honrado.
Ya nosotros no tenemos que ver nada con comprar cosas fáciles, es decir, comprar robado o irnos por los caminos verdes, porque abandonamos esa práctica. Eso de trabajar muy poco y ganar mucho, debemos evitarlo, que todo lo que ganemos y alcancemos sea por trabajo honrado. Continúa diciendo que debemos dar prioridad en nuestra vida al Espíritu de Dios, a lo que es de Dios, llenarnos de su Espíritu. Y por último nos dice que debemos quitar los malos sentimientos del corazón, todo aquello que afecta nuestra relación con los demás. El odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. En lugar de ello, procuremos ser gentiles, misericordiosos, perdonadores, ser empáticos con los demás, llevárnoslas bien con otros y tratar a los demás como Cristo nos trató a nosotros y lo demostró en la cruz. La vida es para vivirla. Ahora que tienes una vida nueva, vívela como nueva. No vuelvas atrás, no vuelvas a lo viejo, no vuelvas al pasado. Con la ayuda del Espíritu de Dios es posible, solo tienes que decidirlo y poner de tu parte. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitir que en este momento el precioso Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas para que sigamos caminando y siendo formados